Buen día, nosotros somos el equipo 8 del grupo 2-4 de la Facultad de Ciencias Químico-Biológicas y les vamos a presentar el tema de síndrome de resistencia a la insulina. Este equipo está conformado por su servidora Ochoa Cáceres Valeria Carolina y mis compañeros Osuna Ibarra Sebastián y Pablos Beltrán Fabián Eduardo. Este tema es muy amplio y muy interesante, es por eso que decidimos dividir el contenido en 6 temas principales. Comenzando con la introducción, antes de saber qué es el síndrome de resistencia a la insulina, tenemos que saber qué es la insulina. La insulina es una hormona polipeptídica esencial con un peso molecular de 5800 daltons, formada por dos cadenas, una cadena A de 21 aminoácidos y una cadena B de 30 aminoácidos. Como podemos ver aquí en la imagen, la cadena A está ilustrada en color azul y la cadena B en color morado. Ambas cadenas están unidas por dos puentes disulfuro, como podemos ver aquí, y también existe un tercer puente disulfuro dentro de la cadena A. La insulina es sintetizada por las células beta que se encuentran en el páncreas, más específicamente dentro de un grupo de células que se denominan islotes pancreáticos. La insulina es vital para el transporte y almacenamiento de la glucosa en las células y ayuda a utilizar la glucosa como fuente de energía para el organismo. Es decir, la insulina actúa como una llave para permitir que la glucosa acceda a las células del hígado, del músculo y grasa, para que posteriormente, por medio de la glucólisis, consigan energía. Si los niveles de azúcar en la sangre aumentan después de una comida, la secreción de insulina aumenta en consecuencia, esto con el fin de mantener los niveles de azúcar estables. De igual manera, si el azúcar en la sangre disminuye debido a largos periodos de hambre o ejercicio, los niveles de insulina caen, produciendo así el sistema de equilibrio insulina-glucosa. Como ya podemos imaginarnos, la insulina es una hormona muy importante, ya que si no se produce o no se regula de manera adecuada, la glucosa permanecerá y se acumulará en el torrente sanguíneo en lugar de entrar a las células, lo que provocaría problemas a nivel de metabolismo, como la diabetes, obesidad, complicaciones cardiovasculares y más síndromes que veremos a continuación. Ahora que ya sabemos qué es la insulina, podemos dar paso a saber qué es el síndrome de resistencia a la insulina. El concepto de resistencia a la insulina fue descrito por primera vez en 1936 por Howell Percival Hemsworth, un científico británico. Él observó la respuesta a la insulina en pacientes diabéticos y la clasificó en dos grupos, uno sensible a la insulina y otro insensible a la insulina, o sea, con resistencia a la insulina. Es decir, que si tu cuerpo no es capaz de responder a la cantidad de insulina que produce tu páncreas, se dice que tienes resistencia a la insulina o RI. La RI es una alteración que se produce en los tejidos adiposos que hace que la insulina no ejerza su acción en ellos. La resistencia a la insulina acarrea muchas manifestaciones de un síndrome metabólico. Aunque comúnmente la resistencia a la insulina se usa como un sinónimo del síndrome metabólico, no lo son, pues este último es un concepto clínico, mientras que la resistencia a la insulina es un concepto bioquímico molecular que traduce una menor eficiencia biológica de la insulina al actuar sobre sus diversos órganos blanco, existiendo varias causas atribuidas a la misma hormona o al comportamiento de su receptor o receptores específicos que también veremos más adelante. En el síndrome de resistencia a la insulina, aunque los niveles de insulina en sangre sean los adecuados, las células son incapaces de traducir la señal de la insulina. Nuestro organismo compensa esto aumentando los niveles de insulina en sangre para hacer frente a la aclaración de glucosa en la sangre y por tanto provoca hiperinsulinemia. Aquí podemos ver una imagen que puede mostrar más fácilmente lo que estoy explicando. Cuando hay resistencia a la insulina, la llave no puede entrar a la puerta, entonces esta puerta va a permanecer cerrada y la glucosa va a ser incapaz de entrar a las células. Bueno, características y etapas de la resistencia a la insulina. Cuando uno come tanto desayuno, comida y cena, va a elevar su glucosa, entonces por ende también va a elevar la insulina. Pero ¿qué pasa cuando uno descuida su alimentación y empieza a comer demasiado azúcar y más hidratos de carbono? Lo que va a pasar es que vamos a tener muchos picos de glucosa alrededor del día y por ende también varios picos de insulina. Lo que va a pasar es que las células van a llegar a un punto que ya no van a responder tan bien a la insulina, entonces se van a volver resistentes. Por ende, el cuerpo no va a poder absorber ni metabolizar ni disminuir la glucosa.
porque ya no responden. Entonces el torrente sanguíneo que nosotros tenemos va a estar lleno de glucosa, pero no vamos a tener energía. Entonces el cuerpo, lo que va a pasar es que la persona o las personas van a comer, con el pasado de unas horas van a volver a comer porque el cuerpo no tiene energía, no hay una respuesta, no se pudo generar la energía para que el cuerpo la absorba. Entonces va a mandar otra vez las señales para comer, aunque haya pasado 1 o 2 horas, y el cuerpo se va a sentir fatigado porque no tiene energía. Entonces sigue aumentando la glucosa, y esa glucosa se va a transformar en tejido adiposo, y se va a almacenar en la parte media de las personas. Eso va a generar sobrepeso. Eso crea un círculo vicioso, es decir, mientras la producción de la insulina que genera el páncreas sea suficiente para compensar lo débil de la respuesta que tienen las células a la insulina, la glucosa se va a mantener dentro de rasgos normales. Pero esto sucede a expensas de un trabajo extra que está haciendo el páncreas. Y si no se controla esto, nos puede generar prediabetes. ¿Quién puede padecer resistencia a la insulina? Todos pueden padecer resistencia a la insulina, y es muy común pensar erróneamente que las personas con sobrepeso u obesidad nada más. Pero hay factores de riesgo u estilos de vida que aumentan la posibilidad o la probabilidad de que uno tenga resistencia a la insulina. ¿Y cuáles son? Las personas que son inactivas físicamente aumentan la probabilidad. Las personas que toman ciertos medicamentos como son los esteroides, antipsicóticos o para incluso el VIH aumentan la probabilidad. O aquellas personas que sean que tengan descendencia africana, latino, indígena estadounidense también. O aquellos incluso que tengan apnea de sueño también aumenta la probabilidad. O sea, todos pueden padecer resistencia a la insulina, pero lo que acabamos de mencionar aumenta la probabilidad bastante. Ya llegamos al tema de la fisiopatología y les voy a explicar algunos aspectos moleculares de la resistencia a la insulina. Las acciones biológicas de la insulina se inician al activar su receptor de membrana, el cual desencadena múltiples vías de señalización que median sus acciones biológicas. Las acciones de insulina son altamente reguladas para promover el adecuado funcionamiento metabólico y el balance energético. O sea que si estos mecanismos se ven alterados, se puede producir la condición de resistencia a la insulina, ya sea por señalización deficiente de la insulina causada por mutaciones o modificaciones posttraduccionales de su receptor o de moléculas efectoras localizadas abajo del mismo. Lo primero que vamos a ver es cómo se lleva a cabo la unión de la insulina a su receptor. Las acciones de insulina son mediadas por cascadas de señalizaciones intracelular, en las cuales la fosforilación inicial del receptor en residuos de tirosina lleva a una serie de eventos de fosforilación o desfosforilación de sinasas de tirosina y serina. Estas sinasas son las responsables de transmitir la señal de la insulina para la regulación de eventos metabólicos dentro de la célula. La insulina inicia sus acciones biológicas por su unión a receptores específicos localizados en la membrana celular. El receptor de insulina o IR es una glucoproteína que pertenece a la familia de receptores para factores de crecimiento con actividad intrínseca de sinasas de tirosina, las cuales al ser estimulados por su ligando se autofosforilan en residuos de tirosina. Como podemos ver aquí, este es nuestro receptor de insulina, el cual es un heterotetrámero compuesto por 2 subunidades alfa y 2 subunidades beta, unidas por puentes disulfuro. Tenemos nuestra subunidad alfa en color rojo y subunidad beta en color verde, y aquí tenemos los puentes disulfuro. Las subunidades alfa se encuentran localizadas en el exterior de la membrana plasmática y contienen sitios de unión a la insulina, mientras que las subunidades beta tienen una porción extracelular, tienen una porción transmembranal y una porción intracelular. En esta porción intracelular se localiza el dominio con actividad de sinasa de tirosina. En la región intracelular se han identificado también 3 regiones estructurales. La primera sería la región yuxtamembranal intracelular, la cual es importante en la transmisión de la señal, y aquí se localizan las tirosinas 965 y 972. También tenemos aquí la región reguladora, donde se encuentran las tirosinas 1158, 1162 y 1163. La autofosforilación de estos 3 residuos aumenta de 10 a 20 veces la actividad de sinasa del receptor. Es por eso que es muy importante.
Y por último tenemos la región con sitios de fosforilación en el extremo carboxilo terminal. Y aquí se encuentran las tirosinas 1328 y 1334. En condiciones de no estímulo, las subunidades alfa ejercen un papel regulador sobre las subunidades beta, inhibiendo la capacidad del receptor para autofosforilarse. Después de que la insulina se une a su receptor, cualquiera de estos dos, dependiendo del caso, las subunidades alfa sufren cambios conformacionales que permiten que las subunidades beta se activen y sean capaces de autofosforilarse en residuos de tirosina. El mecanismo de autofosforilación al parecer se da por procesos de cis y trans autofosforilación, mediante los cuales ciertos residuos son fosforilados por la actividad de fosfotransferasa de la misma subunidad beta, la cis, mientras que otros son substrato de la actividad de sinasa de la subunidad beta opuesta, o sea, la trans. Se dice que se requiere de al menos 7 sitios de fosforilación de tirosina en receptor de insulina y de la actividad enzimática de sinasa de tirosina para el apropiado funcionamiento del receptor. Una vez que la insulina se une a cualquiera de los dos receptores de la subunidad alfa, tenemos las respuestas post-receptor. Todas las respuestas post-receptor se inician por la unión de la insulina a su receptor y son mediadas como consecuencia de la activación de varias vías de transducción. En esta ocasión les voy a explicar la vía de la fosfatidilinositol 3 sinasa, o más fácil, PI3K o AKT, o proteína sinasa PKB. La PI3K involucra una unión con sustratos del receptor de insulina activados por el dominio tirosina sinasa del receptor. La PI3K fosforila fosfolípidos de membrana, siendo uno de los principales productos el fosfatidilinositol 3,4,5-trifosfato, o más fácil, PIP3. Este producto se une a los dominios homólogo a plextrina de la sinasa dependiente de PI3 que se denomina PDK, permitiendo su activación. Y por su lado, PDK fosforila y activa la proteína sinasa B, o la AKT. Esta sinasa AKT con su activación lleva a la fosforilación de un importante número de sustratos con funciones clave en una amplia variedad de procesos biológicos, entre los que se incluyen enzimas, factores de transcripción, proteínas reguladoras del ciclo celular y proteínas de apopsitos y sobrevivencia. A la fecha se han identificado 3 isoformas de AKT, AKT1, AKT2 y AKT3. De las cuales AKT2 es la que nos interesa mucho, pues parece desempeñar un papel importante en las acciones metabólicas de la insulina, incluyendo la incorporación de glucosa en el músculo y tejido adiposo a través de la translocación de GLUT4 de compartimentos intracelulares a la membrana celular, para aumentar la captación de glucosa en la célula. Es decir, que la insulina promueve la translocación de GLUT4 de los compartimentos intracelulares a la membrana plasmática por una vía que depende de la activación de PI3K y de AKT. Pero la translocación de GLUT4 lo veremos más adelante. No dejando de lado todavía la unión de insulina al receptor, vamos a ver el factor de necrosis tumoral alfa, o TNF-alfa. El TNF-alfa es una citosina que desempeña un papel decisivo en la mediación de la resistencia a la insulina. Es secretada por el tejido adiposo y por lo tanto se correlaciona positivamente con la obesidad y con la resistencia a la insulina. Este factor disminuye la señalización intracelular del receptor de insulina en adipocito, en hepatocito y músculo a través de la inhibición del substrato de receptor de insulina 1 o IRS1, haciendo esta molécula un pobre sustrato para fosforilación de los residuos de tirosina mediada por el receptor de insulina, o sea que disminuye la amplificación intracelular de la señal de receptor insulínico, generando un estado de resistencia a la insulina que trae consecuencias sobre el metabolismo celular. ¿Por qué ocurre esto? Esto ocurre porque las subunidades alfa poseen una actividad inhibitoria sobre las subunidades beta. Cuando las subunidades alfa entran en contacto con la insulina, se inactivan, dando paso a la activación inmediata de las subunidades beta. Las subunidades beta ya activas empiezan a captar grupos fosfato que son ubicados a nivel de los residuos de tirosina. A este proceso se le llama autofosforilación del receptor. Si la fosforilación se presenta a nivel de los residuos de serina y treonina, no habrá actividad fisiológica posterior. Además, el factor de necrosis tumoral alfa disminuye la expresión de GLUT4, lo que ocasiona una disminución en el transporte de glucosa a través de la membrana celular. Translocación de GLUT4. Nosotros en nuestra membrana tenemos receptores de insulina,
porque la membrana es muy apolar y la glucosa es polar, entonces no va a pasar por sí. Entonces tiene transportadores especiales. Y lo que va a hacer es que los receptores están compuestos de receptores alfa y beta. O sea, son dos receptores diferentes, pero como están muy juntitos, uno pensaría que es uno solo. Entonces, cuando la insulina funciona como un ligante, entonces nomás se capta la señal. Entonces, un receptor va a mandar grupos fosfatos al otro para que se fosforile, y ya cuando uno esté fosforilado va a mandar igual grupos fosfato al otro, y ya los dos estarán fosforilados. Entonces, esto atraerá una proteína que se llama ISR1, que es un sustrato de receptor de insulina. Ya cuando este sea activado, va a traer otra proteína que se llama PI3K, que son enzimas que transmiten señales a la célula para su control y multiplicación. Eso también va a traer otra proteína que se llama PDK y la activará, y por ende activará otra proteína que se llama PKB, que esa proteína es una proteína que regula el proceso biológico como el metabolismo de la glucosa. Entonces, ya cuando esto ya se haya activado y todo, dentro del tejido de la célula de tejido adiposo y las células del músculo esquelético hay vesículas que tienen transportadores GLUT4, que son las que mayor transportan glucógeno a las células del músculo esquelético. Lo que van a hacer es que ya cuando se hayan activado y todo, van a hacer una translocación a los transportadores de la glucosa y van a permitir el paso de la glucosa para que se metabolice todo. Pero ya que estamos hablando que hay una resistencia, ¿qué va a pasar? Cuando ya hay una resistencia a la insulina, los receptores van a perder su sensibilidad. Entonces, por ende, no se va a poder hacer todo este largo proceso que se acaba de mencionar. Y esto va a provocar, como ya se le había dicho, a diabetes tipo 2. En los mecanismos, uno de los que se activa es el mecanismo de inflamación. Su funcionamiento es una respuesta fisiológica de protección del organismo que se presenta cuando tienes agresiones físicas, químicas o biológicas, y se caracteriza por la elevación de citos o incremento de los niveles de citocinas proinflamatorias de la circulación o en los tejidos. Existe evidencia que indica que la obesidad induce alteraciones en el tejido adipósito, hepático y muscular, que conlleva a una respuesta inflamatoria crónica de bajo grado, la cual contribuye a la resistencia a la insulina y a la disfunción metabólica sistémica. En el estado de obesidad existe un incremento en la acumulación de lípidos, particularmente en el tejido adiposo, lo cual provoca el aumento en el tamaño de las células adiposas, la expansión de tejidos adiposos y la alteración en la secreción de adiposinas y citocinas proinflamatorias, así como la liberación aberrante de ácidos grasos libres. Los AGL y las citocinas proinflamatorias actúan en los tejidos metabólicos como el tejido hepático y el muscular, modificando la respuesta inflamatoria así como el metabolismo de los sistemas, contribuyendo por tanto al síndrome metabólico. Además, se ha demostrado que la obesidad incrementa la inflamación de macrófagos en el tejido adiposo, y esto contribuye de manera sustancial a la producción y secreción de citocinas en respuesta a la obesidad. Secreción de insulina independiente de los canales K más ATP. Las incretinas son hormonas producidas en el intestino en respuesta a la ingesta de alimentos y que han sido reconocidas como estimuladoras fisiológicas de la secreción de la insulina. El polipéptido insulnotrópico dependiente de la glucosa es secretado por las células K, ubicadas en la parte proximal del intestino delgado, y el péptido 1 similar al glucón es producido por las células L, ubicadas en la porción distal del intestino delgado. Tanto como las células HIP como las GPL1 se unen a las células beta pancreáticas en un receptor de membranas constituido por 3 subunidades, en cual por medio de una proteína G estimula la adenilato ciclasa. Esta enzima a su vez incrementa la concentración intracelular de AMPC y estimula la secreción de insulina por un mecanismo dependiente de la vía de la proteinasa A.
y otro dependiente de una proteína intercambiadora estimulada indirectamente por AMPC2. El mecanismo por el cual la vía PKA estimula la secreción de insulina no está claro, pero es independiente de ser en los canales K más ATP y la subsecuente despolarización de las células beta incrementando el oxalato de calcio intracelular. Pero si este estrechamiento relacionado con la concentración sanguínea de glucosa con otro lado EPAC2 se une a MPC y funciona como un factor intercambiador de nucleótidos de guanina para las proteínas de bajo peso molecular similar a RAS, denominada RAP1, la interacción de EPAC2 con RAP1 es un evento crítico para promover la exocitosis de las vesículas que contienen insulina. Además, EPAC2 interactúa como una proteína de andiamiaje denominada RIM2, la cual está localizada tanto en la membrana de las vesículas secretoras como las de la membrana plasmática, la cual permite las etapas de acoplamiento de iniciación de la exocitosis. Los síntomas. La resistencia a la insulina hace que el cuerpo aumente su peso. Esto se ve más claro cuando el afectado empieza a aumentar su grasa corporal y usualmente esta se ve de ciertas formas como cuerpo en forma de manzana y forma de pera. Los que tienen forma de manzana son los que suelen tener más afecciones, ya que parte de la grasa se almacena en el hígado y otros órganos, los cuales interfieren con el funcionamiento metabólico. Las afecciones que van de la mano del síndrome de la resistencia a la insulina son el hígado graso, la diabetes tipo 2 y el síndrome del ovario poliquístico. Lo que yo hablaré sobre nuestro tema de investigación sobre el síndrome de la resistencia a la insulina es el diagnóstico, los mecanismos que éste puede llegar a activar y los síntomas que éste puede llegar a presentar. ¿Cómo se detecta el síndrome de la resistencia a la insulina? Como tal, no hay un examen en específico el cual sea para detectar el síndrome de la resistencia a la insulina, sino que se detecta por casualidad en los exámenes anuales que las personas se hacen o en exámenes de sangre. Cuando usualmente un doctor sospecha que puedes tener síndrome de la resistencia a la insulina, manda a hacer exámenes de sangre para descartar la posibilidad que sea diabetes. Y por último vamos a ver cómo es que se trata el síndrome de resistencia a la insulina. Claro que es posible revertir la resistencia a la insulina con cambios en el estilo de vida, con medicamentos o con ambos en algunos casos. La mayoría de expertos recomiendan estrategias de prevención temprana en niños, como la dieta, aumento del nivel de activación física o acabar con el sedentarismo. En la actualidad es muy común el uso de metformina. Este medicamento ayuda a controlar el nivel de azúcar en la sangre de varias maneras, entre ellas ayudando al cuerpo a responder mejor a la insulina que produce de manera natural. Hay que recordar que la resistencia a la insulina no es tanto una enfermedad, sino más bien un proceso normal del cuerpo, que yo como persona con síndrome de resistencia a la insulina tengo más probabilidades de tener prediabetes, diabetes tipo 2, obesidad, problemas cardiovasculares que una persona sin este síndrome. No siempre es posible revertir la resistencia a la insulina de forma permanente, pero se pueden tomar muchas medidas para ayudar al cuerpo a ser más receptivo a esta hormona. Tienes que escuchar a tu cuerpo, reducir el estrés, llevar una alimentación saludable y sobre todo y más importante, hacer actividad física. Espero que con nuestra presentación haya quedado un poco claro qué es el síndrome de resistencia a la insulina y por qué el síndrome de resistencia a la insulina es muy importante detectarlo precozmente para evitar que esto escale a una enfermedad cardiovascular o de metabolismo.